Hola mis amigos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Mis amigos, yo vengo a hablar de algo extremadamente natural y de lo que hablaba el otro día. En esa directica que iba a ser corta y no fue corta, con las cosas que pasan cuando pasa lo que pasa, yo trataba de dar mi opinión sobre el video que vimos de Luis Manuel Otero Alcántara. Y yo dije algo, me vi diciendo algo de momento, eso que a veces nosotros no queremos ver, no queremos ver. Nos cuesta a los seres humanos mirarnos por dentro. Es más fácil fluir, mirar hacia afuera, mirar a los que están alrededor. Por eso la crítica se da con tanta facilidad. Somos muy dados, somos muy abiertos a ver lo que nos circunda, a observar al vecino, al amigo, al familiar, al transeúnte, al que pasa, y encontrar defectos. ¿Qué trabajo cuesta mirarnos adentro? Mirarnos adentro para encontrar nuestras zonas erróneas, repararlas y ser probablemente mejores personas o incluso ser probablemente más constructivos con nosotros mismos, más productivos para nosotros mismos. Cuesta muchísimo mirarse adentro. Y el otro día, yo creo que mientras yo hablaba, yo me he mirado muchas veces adentro, creo que ya tengo la edad para hacerlo. No he podido repararlo todo. Estoy llena de zonas erróneas. No he podido repararlo todo y creo que no voy a poder repararlo todo. Es extremadamente difícil pelear con nosotros mismos. Por eso es mejor o más fácil pelear con el resto. Pero muchas veces esa defensa que hacemos nosotros de nosotros mismos para poder seguir viviendo, ese arreglo que hacemos nosotros con nuestra conciencia, esa justificación que nos damos de nuestros propios errores para poder seguir funcionando, eh, a veces se pone a relieve. No podemos evitarlo, es el subconsciente. Y nos vemos por dentro, incluso cuando no queremos. Y en esa conversación que yo tenía con ustedes, yo dije algo. Yo dije algo que yo he visto, pero que he guardado muchas veces. Y lo he guardado por el purito de no querer sentirme derrotada, porque creía que si yo lo aceptaba, pues estaba aceptando el triunfo de la dictadura cubana, porque uno tiene una fortaleza interior, una autoestima que te dice, yo no tengo miedo, yo puedo con esto, yo voy contra todo lo difícil, no me van a ganar, no me van a vencer, y es una resolución que tenemos tomado. Pero igual, ni somos invencibles, ni vamos a dejar de sentir las cosas que son absolutamente humanas. Así que lo que yo dije ese día, que dije yo tengo miedo, yo hoy lo mantengo. Yo eh, tuve ese encuentro conmigo misma preguntándome de qué yo tenía miedo, de qué yo tenía miedo. Y después de hablar conmigo misma, yo me repito que sí, que tengo miedo. Yo tengo mucho miedo. Tanto como dijera Virgilio Piñera, un poeta cubano, y yo les comentaba el caso de Berto Padilla, que también tuvo miedo, y probablemente que Ochoa también tuvo miedo, y los hermanos de la Guardia también tuvieron miedo, incluso los plantados que hicieron lo que debieron hacer, terminaron siendo hombres valientes, pero estoy segura que en algún momento también tuvieron miedos. Y todos los que hicieron una huelga de hambre y se murieron, y los que hicieron y no pudieron cumplirla, todos los cubanos en algún momento, todos los cubanos que tenemos una mente libre, que hemos reconocido que donde hemos vivido, que hemos vivido una dictadura, hemos tenido miedo de una manera u otra, por más que no querramos verlo, por más que no lo querramos compartir. Yo tengo miedo. ¿Y de qué tengo miedo? Pues tengo miedo de muchísimas cosas. Tengo miedo de la contradicción cuando entramos en la discordia, cuando entramos en la incoherencia a la hora de definir eso que sentimos y eso que decimos. Tengo miedo de esa contradicción
cuando definimos dictadura y luego hablamos como si no existiera. ¿Existe o no la dictadura? ¿Es buena o mala la dictadura? ¿Le debemos tener o no a la dictadura? Tengo miedo de los mensajes cruzados por esa rabia, por la doctrina, por la sombra en nuestro carácter. Tengo miedo por la discordia sembrada, por la desesperanza que nos rompe todos los días, por la agenda que nos divide. Miedo a no querer volver a mi tierra, cansada de la elementalidad, de la confrontación, de la apatía, cansada de estar cansada. Miedo de esa división eterna, que sea eterna esa división, miedo a eso. Esa división que la dictadura también escoge contra nosotros mismos, porque nos conoce, de manera que nos maneja y finalmente nos enfrenta. Miedo de que Martí se haya muerto por gusto, de que un hombre como Luis Manuel, que no se parece en nada a Martí, que no lo alcanza en su talla, pero que vive siglos después en la misma tierra, sufra la misma mala costumbre de un pueblo que ha cambiado, de la mayoría de un pueblo que tantísimos años después sigue sin apreciar a hombres sabios, a hombres valientes, a hombres humildes, a hombres simplemente cansados de su entorno, desilusionados, pero en busca de una respuesta, probablemente sin conocerla. Miedo de que no me dejen volver, porque son dueños de la isla y se reservan el derecho de quién es cubano y quién ya no lo es, quién sirve y quién no sirve, quién no debería servir, quién entra y quién sale, si yo entro o salgo de mi propio país. Miedo de la doble moral dentro. Miedo de la doble moral fuera. Miedo a tener miedo de ser diferente, de pensar diferente a la mayoría, de no ser parte de esa mayoría. Miedo a tener que explicarle a otro cubano que huyó de una dictadura qué es cargar con ella, qué es comportarse muy lejos en otra tierra, como si aún nuestra mente viviera en dictadura, por más lejos que estemos. Hacerla siempre presente en nuestras ideas, en nuestras palabras, en nuestros conflictos, en nuestra poca capacidad para entender la diferencia del otro, en nuestra intolerancia, en nuestro extremismo. Miedo de la doble moral, incluso aceptable, de vivir fuera y tener miedo a dar una opinión sobre la dictadura por no poder regresar a ver a una madre si está en un lecho de muerte. Tengo miedo al oportunismo constante, dentro y fuera, a la tristeza perenne, al desconocimiento, a las pocas ganas de educarse, a todo eso que vi en las calles del país del que huí, que todavía por allí deambula y que por aquí a veces renace. Miedo de que al cubano solamente le importe el precio del ajo. Tengo miedo de la gente cobarde. Tengo miedo del que solo acusa, del que solo critica, del que es indolente, del que no es empático. Porque de eso se aprovecha la dictadura para mantener su terror, su duda, su confusión, para mantener el miedo, para dividirnos, para alejarnos. Miedo incluso de no querer cambiar, de adaptarme, de entender, de discutir en vez de reflexionar, para encontrar ese modo nuevo, único y singular, que consiga a lo mejor un día la libertad, la democracia y posiblemente un regreso, aunque no lo consigamos nosotros mismos,
aunque lo hagan otros que piensen diferente. Tengo miedo a que todo esto dure una generación más y que después un día tengamos la libertad y volvamos a algún punto de partida. Pero sobre todas las cosas tengo el miedo real. Tengo el miedo de cuando sueño que estoy en Cuba y no puedo regresar, no puedo salir. El miedo de sentirme presa otra vez en un país, en una isla preciosa, llena de playas, llena de una geografía divina, llena de gente simpática, llena de una música prácticamente única. Miedo de sentirme allí en ese lugar, donde podría haber sido feliz. Miedo a poder estar hoy en un hospital empastillada, dopada. Miedo de que allí mismo me mataran. Miedo de estar en un calabozo rodeado de policías, robots, brutos y elementales que solamente repiten órdenes porque no son capaces de generarlas. Miedo de estar en una celda en Villamarista, donde tantos hombres valientes, perdieron la cabeza, perdieron la libertad, se perdieron a ellos mismos, perdieron la dignidad por ser solamente humanos. Miedo tanto que creo que si yo estuviera ahí podría orinarme frente a los agentes de la dictadura, frente a los torturadores, a los verdugos. Podría tener un ataque de ansiedad, podría llorar intensamente. Miedo a terminar como Oscar Elías Bisset, un hombre guapo que salió de la cárcel prácticamente sin dientes y probablemente tan cansado que ya poco oímos de él. Miedo de escuchar las palabras de Sebastián Arcos al preguntarle qué se siente llegar al exilio 30 años después y encontrarte con la misma gente, los propios cubanos que quieren la misma libertad que él quería y que los criticaron, que los desmoralizaron, y después de 30 años no haber recibido una disculpa porque alguna gente no quiso doblar el brazo. Miedo de terminar como Orlando Zapata Tamayo, muerto, o como José Daniel Ferrer, un hombre inteligente, valiente, que está envejeciendo en pie de lucha, pero que está gastando la única vida que tiene allí en un pueblo que está casi olvidado por la dictadura, donde la gente no tiene un plato de comida o una medicina para curar una úlcera en un pie. Miedo de tener que irme otra vez. Miedo de regresar y volverme a ir porque no se ha logrado nada. Miedo de volverme a ir y quizás en balsa y ser devorada por los tiburones y luego finalmente olvidada. Miedo de vivir en Cuba y coger sarna. Miedo de vivir en Cuba y no tener un médico que verdaderamente te cuide y te proteja, o que no tengan los servicios. Por eso no regreso. Pero además, porque ya yo viví el miedo para poder vivir en libertad y lo vencí muchas veces. Pero de estos miedos que hablo, ¿por qué? ¿Por qué tengo yo estos miedos? ¿Por qué tengo miedo? Una mujer que un día, casi siendo una niña, se montó en un avión con un rumbo indefinido, desconocido, dejando atrás todo lo que tenía, lo más que quería. ¿Por qué tendré miedo yo, que viví aquí años sola, sin familia, sin amigos, casi olvidando mis recuerdos para poder adaptarme, para salir adelante? ¿Por qué tengo este miedo yo, que tuve 3 trabajos, que pagué $30 la libra de medicina para mandarle la medicina a mi madre con el sudor de mi trabajo? ¿Por qué tendría miedo yo, que he enfrentado la vida con uñas y dientes, rompiendo 1000 veces el miedo a vivir, el miedo a fracasar, el miedo a no cumplir, el miedo a sobrevivir? ¿Por qué tendría miedo? Pues muy simple, porque la dictadura
es aterrorizante, es implacable, es una máquina de comer seres humanos, porque son malos, porque son viles, porque no confío en los hombres que participan en la dictadura, porque incluso a veces ni en los míos, porque no me defenderían. El miedo es una reacción natural, amigos, una reacción natural ante situaciones de peligro. El cuerpo incluso produce sustancias para estar alerta, para poder defendernos, para poder reaccionar, para huir o pelear. Yo no soy guapa. Yo no padezco de la guapería nacional, y mucho menos de yo hago, yo digo, yo voy a hacer, yo cosas que escucho. Yo he peleado muchas veces, pero también conozco de todo lo anterior. Conozco de ese miedo. Yo huí de mi tierra, yo huí de la dictadura, yo huí de vivir toda la vida con miedo y llegar a convertirme en una cobarde, irrefutablemente, sin retorno, o vivir caminando como un zombie por las calles de mi ciudad. La cobardía es otra cosa. La cobardía es un concepto abstracto. Es no saber qué hacer con tu miedo. La cobardía es permanente. Por eso yo he renovado mis miedos 1000 veces. Me nacen miedos nuevos, casi todos los días. Los venzo, lucho contra ellos. Algunos serán eternos. El miedo a la dictadura estará siempre. Porque sé lo que significa la dictadura. Porque sé que es una dictadura. Porque soy consecuente con lo que digo y con lo que pienso. Cuando digo que la dictadura cubana es mala, sé que es mala. No hago excepciones. El miedo es permanente. Yo renuevo los miedos. El miedo no es permanente. La cobardía es permanente. Por eso renuevo mis miedos. Jamás he dejado que se me incrusten en el alma. Yo no soy cobarde ante el futuro de Cuba, ante lo que tendremos mañana. Yo estoy lista para el día de mañana, lista a enfrentarme con un montón de retos, lista para entender que habrá montones de situaciones que desconozco. Y estoy lista con la misma resolución que tuve un día para abandonar, para huir cuando me fui, por tener miedo. Pero cuando me fui para no ser eternamente cobarde. ¿Tú tienes miedo? ¿A qué le temes? Cuando criticamos todo, no solo es que tenemos miedo, es que tenemos miedo a veces a encontrarnos con algo mayor, nuestra propia conciencia. Miedo a saber que desde aquí vamos a gritar, que desde aquí vamos a vociferar, que desde aquí vamos a juzgar, que desde aquí vamos a encontrar soluciones perfectas, las nuestras, pero que no vamos a regresar. Que no vamos a regresar a poner el pellejo, a cambiar las cosas, a llenar las cárceles, a quedarnos trancados en una celda de Villamarista, a recibir un electroshock, a hacer la burla de otros, a no sentirnos apoyados por los que se queden afuera. No vamos a regresar. Desde lejos, criticar, abusar a los que adentro, con miedo, están haciendo cosas, ya no es miedo, es cobardía. Miedo tiene que sentirlo Manuel Otero Alcántara en ese hospital con gente desconocida, a expensas de una inyección que le cambie la vida, a expensas de salir de allí y volver a ser ese zombie que son la mayoría de los cubanos. Miedo a que vuelva a tener que entrar en una huelga de hambre y vuelvan a rompérsela violentamente. Miedo a tenerse que ir de Cuba, lo cual podría haber hecho. Eso es miedo. Miedo es el que tuvo todo el que fue a esa manifestación sabiendo que podrían llevárselo. Eso es miedo. Desde lejos, acusar a todo el que con miedo hace aquello que puede es cobardía.
Ese miedo podríamos cambiarlo para no ser eternamente cobardes. Depende de nuestra voluntad, depende de nuestra entereza, depende de mirar directamente a los ojos de los enemigos reales, depende de estar conscientes de quién es la dictadura y de que la dictadura existe y es aterrorizante. Porque si no, estaríamos negando que en Cuba hay una dictadura si los que allí tratan de hacer algo no sienten miedo. Y si eso fuera así, nosotros no estaríamos aquí, no hubiéramos huido, no hubiéramos escapado por miedo. Estaríamos allí, construyendo, aprendiendo, compartiendo, viviendo naturalmente donde nacimos. Entonces, yo rectifico y ratifico. Yo tengo miedo de la dictadura cubana. Yo tengo miedo de la dictadura que dejé el día que me fui y que todavía está allí. Yo tengo miedo de que los cubanos que intentan hacer algo a su manera sean solamente juzgados y criticados, desaparecidos de la faz de la tierra. Yo tengo miedo de que matemos a cualquiera que tenga una chispa en el alma para cambiar las cosas a su modo. La dictadura es mala, completamente mala, aterrorizante, cruel, una máquina de moler seres humanos. Y yo le tengo miedo. Y eso es parte de lo que me gustaría gritarle al mundo. Somos muchos cubanos los que hemos tenido que escapar, irnos de nuestro país, cruzar el mar, cruzar los cielos, cruzar la frontera de selvas inhóspitas, por miedo a vivir en un país que nos aplastaba, donde si nos quedábamos podíamos terminar siendo cobardes para toda la vida. Yo tengo miedo porque la dictadura, eso es exactamente lo que provoca. Si no, estaría negándola. Bueno, mis amigos, eso ha sido mi resolución, mi, mi confesión ante mí misma. Pero sobre todas las cosas, la actualización de ese criterio de que en nuestro país hay una dictadura, la reafirmación de que en nuestro país hay una dictadura y que a las dictaduras se les teme. Eso era todo. Eh, Encantada como siempre de hablar con ustedes, sobre todo de tener esta conversación asertiva, de intercambiar y que ustedes me digan si ustedes tienen miedo. ¿Y miedos a qué? ¿Miedos a qué? Ya me lo contarán. Ya lo conversaremos y por aquí seguiremos tratando de mejorar nuestra situación, nuestras vidas, la historia de nuestro país, tratando de ver de qué manera logramos la libertad, cada cual a su manera, con ese granito con el que puede aportar. Esto ha sido todo por hoy. Como siempre les digo, un beso, los quiero.